Amigos y amigas, quizá estaréis un poco cansados de tantos datos, sobre todo los que obtenemos a través de los medios informativos de estos días. Sobre todo salimos de unas elecciones y continuamos con otras, y unos y otros nos dan datos contradictorios y parece que todos los datos son absolutamente verdad. Hoy en este programa os hemos querido dar unos datos que a mi parecer creo que son lo más objetivo y que nos pueden ayudar a dilucidar el por dónde está nuestra situación en España. Por eso arrancamos este vídeo haciendo un análisis de la realidad de España tal como yo la veo, con datos objetivos que he podido recabar. Empezamos, y creo que la sociedad española actual es diversa y compleja, con muchos retos y desafíos. En términos generales, es una sociedad democrática que apuesta por la igualdad de oportunidades, los derechos humanos y la justicia social. Sin embargo, como en cualquier sociedad, también existen problemas y desigualdades que yo creo que deben ser abordados de forma inmediata. Uno de los problemas más acuciantes es el desempleo, que afecta especialmente a los jóvenes y a personas con menos cualificación. A pesar de la creación de empleo en los últimos años, el número de personas que trabajan en condiciones precarias sigue siendo altísimo. El desempleo en España sigue siendo uno de los mayores problemas económicos y sociales de nuestro país. A pesar, como digo anteriormente, de que se ha producido en nuestro país un incremento de trabajo, a pesar de que se haya producido una importante disminución de la tasa de paro en los últimos años, la realidad es que aún sigue siendo alta y preocupante. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, a finales del año 2020, la tasa de desempleo en España era del 16,3%, lo que se traduce en más de 3,7 millones de personas en situación de desempleo. 3,7 millones de personas, que se dice pronto. Además, la pandemia, el COVID, ha hecho empeorar la situación laboral de muchas personas, especialmente en los sectores más afectados por la crisis, como pueden ser la hostelería, el turismo, los servicios, etc. Por otro lado, hay que destacar que el paro en España también se caracteriza por la elevada tasa de temporalidad y la precariedad laboral, lo cual afecta especialmente a los jóvenes y a los trabajadores menos cualificados. A menudo se trata de contratos de corta duración, con bajos salarios y escasa protección social, lo que solemos hablar de contratos basura. Los datos muestran que todavía queda mucho por hacer para mejorar la situación laboral en España. Es necesario seguir invirtiendo en políticas de empleo que incentiven la contratación, promuevan la formación y la cualificación de los trabajadores y fomenten la innovación y la modernización de las empresas y luchen contra la temporalidad y la precariedad laboral. Asimismo, es fundamental fortalecer la protección social para aquellas personas que se quedan sin trabajo, garantizando el acceso a una renta mínima y a unos programas de reinserción laboral. Otro problema que yo creo que también es tremendamente importante es la desigualdad económica, con una brecha cada vez mayor entre los más ricos y los más pobres. Esto se manifiesta en la falta de acceso, sobre todo a la vivienda, a la educación, a la sanidad y a otros servicios públicos por parte de una parte de la población en general. La desigualdad económica en España sigue siendo una realidad preocupante en la actualidad. Según los datos de la encuesta de condición de vida, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, un 26,1% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto a veces lo decimos demasiado rápido, creyendo que es cualquier cosa, y sin embargo no podemos perder de vista que es
un 26,1% de la población española la que está en riesgo de pobreza o de exclusión social. Además, según el coeficiente Gini, el utilizado para medir la desigualdad económica ha aumentado en España en los últimos años, situándose en una de las más altas de la Unión Europea. Es decir, hay muchos más pobres y los ricos menos, pero más ricos. Por eso la diferencia es mayor. Esto se debe en gran medida a la precariedad del mercado laboral, a la falta de políticas de redistribución y creciente brecha salarial entre los trabajadores. La crisis económica provocada también por la pandemia del COVID-19 ha agravado la situación afectando a los grupos más vulnerables, como los desempleados, los trabajadores con bajos ingresos y sobre todo los autónomos. Es necesario llevar a cabo medidas efectivas para reducir la desigualdad económica en España, como impulsar políticas fiscales más progresivas, fomentando el empleo de calidad con salario digno y estabilidad laboral, combatir la precariedad y el trabajo temporal, aumentar y mejorar las prestaciones sociales, reformar el sistema educativo para mejorar la igualdad de oportunidades y prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Es importante trabajar en conjunto, tanto en el sector público como el privado. El uno y el otro se necesitan y no podemos apostar por el uno sin el otro y en el otro sin el uno, sino que los dos, el sector público y privado, se necesitan y se corresponsabilizan de la sociedad en la que vivimos. Todo ello para reducir la desigualdad y alcanzar una sociedad que sea más justa y equitativa. Hay otro problema fundamental en España que las noticias de cada día nos lo ponen de manifiesto, y es precisamente el problema de la convivencia. La sociedad española se enfrenta a desafíos importantes en términos de inclusión y diversidad. La discriminación y la exclusión de las personas migrantes, los refugiados, las minorías étnicas y sexuales son problemas que deben ser abordados y sobre todo superados. La situación de la convivencia en España actualmente está marcada por una serie de retos y desafíos. Si bien España es un país con una rica diversidad cultural y geográfica, en los últimos años se han acentuado ciertos problemas que afectan de una manera clara a la convivencia. En primer lugar, la crisis política catalana ha puesto de manifiesto tensiones y divisiones que han afectado a la convivencia en toda España. Todo el fenómeno que ha ocurrido en Cataluña es algo que no solo ha afectado a Cataluña, sino que ha afectado al resto de nuestro país, sobre todo en cómo nos comportamos los unos con los otros, sabiendo que tenemos que convivir en un país que es de todos y donde todos cogemos. Por eso, las tensiones en Cataluña han llevado a un aumento de la polarización política y han generado un ambiente de confrontación entre los diferentes grupos sociales. Por otra parte, la inmigración también es un tema que sigue generando controversia y enfrentamiento en la sociedad española. Si bien España es un país donde la inmigración es parte de su historia y cultura, la crisis migratoria de los últimos años ha generado un mayor rechazo a la presencia de migrantes y refugiados. Asimismo, la crisis económica y el aumento del desempleo han llevado a un mayor clima de tensión y desigualdad, generando conflictos en el ámbito laboral y social. Sin embargo, también existen iniciativas y esfuerzos para mejorar la convivencia en España. Se están llevando a cabo políticas de integración y de diálogo para mejorar la convivencia entre los diferentes grupos culturales, sociales, y se están promoviendo valores como la tolerancia, la inclusión, el respeto mutuo. En conclusión, la situación de la convivencia en España actualmente está marcada
por retos y desafíos, pero también por iniciativas y esfuerzos por mejorarlas. Es necesario seguir avanzando en políticas de integración y diálogo para lograr una convivencia pacífica y armoniosa entre todos los miembros de la sociedad española. No nos podemos dejar guiar por la actitud que nuestros políticos a veces nos hacen tener de confrontación entre nosotros, sino que tenemos que hacer desafíos tranquilos y sosegados y sobre todo con perspectivas de futuro. Pero a pesar de todo, a pesar de todos estos desafíos, la sociedad española también tiene un gran potencial. La solidaridad y la capacidad de resistencia ante las adversidades han sido siempre la característica histórica de la sociedad española. Además, la educación, la cultura y la innovación son fortalezas que pueden impulsar el crecimiento económico y la cohesión social. Pero sobre todo, hay una cosa de la que no nos podemos olvidar en este análisis de la realidad, y es de la pobreza. Y en España esta pobreza cada vez se sitúa a niveles mucho más alarmantes. En España la pobreza es un problema que afecta a muchas personas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el 2019 el 21,5% de la población, es decir, 10,1 millón de personas, 10,1 millones de personas, se encontraba en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social, lo que significa que tiene dificultades para llegar a final de mes y no pueden permitirse ciertos gastos que son básicos y absolutamente necesarios. Entre los grupos más afectados se encuentran los hogares monoparentales, los hogares con niños, los mayores de 65 años y las personas con discapacidad. Además, la pobreza también tiene una gran incidencia en las zonas rurales, y eso nosotros lo estamos comprobando de forma periódica, y en las comunidades autónomas con mayor nivel de desempleo. La crisis económica del 2008 agravó la situación de pobreza en España, y aunque la economía ha ido mejorando desde entonces, todavía hay muchas personas que no han logrado recuperarse. La pandemia del COVID-19 ha empeorado aún más las condiciones de vida de muchas personas y ha aumentado la brecha salarial entre los más ricos y los más pobres. Como os decía anteriormente, existen muchos más pobres y menos ricos, pero más ricos. Y esta diferencia creo que es abismal en este momento. Para combatir la pobreza, el gobierno español ha implementado medidas como el ingreso mínimo vital, que proporciona una ayuda económica a los hogares más necesitados, y está trabajando para mejorar el acceso a la vivienda digna y al empleo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para asegurar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y una vida digna. Por eso creo, queridos amigos, que en definitiva la sociedad española actual es diversa, compleja y llena de desafíos y oportunidades, y se deben seguir realizando esfuerzos para abordar los problemas y desigualdades existentes y para potenciar la fortaleza y las virtudes que hay en nuestra sociedad actual. Como veis, son pros y contras de nuestra sociedad actual. No todo es malo ni todo es bueno. Hay cosas que se están consiguiendo y hay cosas que se deben mejorar. Nunca desde la confrontación política, nunca desde la crispación política que nos están llevando actualmente nuestros gobernantes, sino desde el acuerdo mutuo, desde el pacto entre unos y otros, puesto que absolutamente unos y otros nos necesitamos. Por eso es necesario, más que nunca, que en España se hagan debates sosegados, tranquilos y pacíficos, poniendo sobre la mesa pues aquellas dificultades y problemas que tiene nuestra sociedad y sobre todo poniendo todo aquello que puede ser motivo de esperanza
para nuestra sociedad y para la gente en la que vivimos. Desde la Iglesia también tenemos que procurar que este debate se haga, sabiendo que unos y otros tienen cosas buenas y cosas malas, sabiendo que unos y otros tienen políticas que nos pueden gustar más o menos, pero siempre tenemos que intentar hacerlo desde el análisis sosegado, tranquilo, pacífico y sobre todo respetuoso. El gran problema de nuestros gobernantes es que hasta ellos se han perdido el respeto y eso es lo que no podemos tolerar en ningún momento. Por eso es importante pues que nosotros pidamos sobre todo respeto, análisis claros, exhaustivos de lo que es la sociedad actual y sobre todo que podamos dar una perspectiva de futuro a nuestros niños y jóvenes que realmente merezca la pena. Pues hasta aquí, queridos amigos, este análisis de mi mochila, que en la que seguramente me habré equivocado en algunas cosas o en las que estaréis o no estaréis de acuerdo, pero creo que todos son motivos para pensar e intentar hacerlo que cada día pues lo hagamos mejor. Ya sabéis, si os ha gustado, podéis comentarlo, podéis decir lo que os parezca abajo en los comentarios, podéis comentar lo que queráis, en lo que más nos gustaría. Sobre todo, darle a compartir y darle al like para que sigamos pues haciendo cada día más pues un espacio de debate y de encuentro entre todos. Un abrazo y hasta la próxima.